Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la escuela, a las lecciones de la escuela sabática. Es una escuela en la cual nosotros llevamos el mensaje directo de la palabra del Señor. El mensaje de hoy se trata amar con misericordia. Esta lección es tan hermosa, queridos amigos, de que vamos a aprender las enseñanzas que el Señor nos ha dado para aprender a amar con misericordia a las demás personas. Es un placer para mí presentarles e introducirles y darle la bienvenida a cada uno de ustedes y también a nuestro panelista. Bienvenido, Pastor Álvarez. Es un placer volverlo a tener con nosotros después de una corta ausencia. Gracias, hermana Celia. Qué alegría, qué gran gozo nuevamente poder encontrarnos para que Dios nos pueda hablar hoy. Y a través del estudio de la palabra, a través de las lecciones que estamos aprendiendo diariamente y más que todo, las lecciones de poder convivir con nuestros hermanos, es la manera en que Dios propone para nuestro crecimiento espiritual y no solo eso, también cumplir con la ley de Cristo. Así que el Señor les bendiga. Bienvenido, Pastor Contreras, ¿cómo está usted? Hola, mis hermanos y amigos, gracias por estar aquí acompañándonos, que Dios los bendiga y esperamos disfrutar juntos del estudio de esta lección de la escuela sabática, Amar Misericordia. Es un placer para mí también darle las gracias y la bienvenida a cada uno de ustedes porque sin ustedes esto no podría también llevarse a cabo y esto es para ustedes. Así es que vamos a comenzar con la lección y en esta lección es tan hermosa porque nos enseña en realidad varios aspectos de nuestra manera de vivir, de nuestra manera, cómo debe de vivir nosotros hacia las demás personas, cómo debemos de mostrar el amor a Dios, mostrando el amor a nuestro semejante. El versículo de memoria está en Salmos 11, verso 4 y 5 y dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de quien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Qué hermosa enseñanza, ¿no es cierto? Vamos a tener una pequeña oración y le vamos a pedir al Pastor Contreras que nos guíe en la oración. Querido Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por esta mañana, por la ocasión de estudiar la palabra de Dios, un tema sumamente interesante y necesario. Y rogamos que el Espíritu Santo presida este estudio, amén, que nos ayude a todos los que estamos aquí, a los amigos en la distancia, que juntos aprendamos más de la palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Álvarez, amar con misericordia. Con este tema vamos a comenzar la lección. Y Pastor Álvarez, ¿cómo usted describe esta frase, amar misericordia? Amar misericordia. Podemos nosotros ver Isaías 52:7. Yo quiero llevarlos a ese mensaje de Dios para nosotros. Isaías 52:7. Leemos, nos ayudan. Y aquí encontramos una gran bendición. Cuán hermoso, dice, son sobre los montes los pies del que trae alegres
nuevas. El que anuncia la paz, el que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amar misericordia, mis hermanos, aquí el profeta lo describe. Hoy en día nuestras vidas han sido confrontadas de una u otra manera. Nosotros realmente el mundo está alimentado por oscuras influencias obviamente de hombres, influencias espirituales comandadas por el mismo Satanás y sus ángeles. Entonces hoy en día podemos ver nosotros que todo eso se refleja, el reflejo de todas esas influencias espirituales malignas se reflejan ¿dónde? En la pobreza, en la violencia, en la opresión, en la esclavitud, en lo que es el egoísmo, la codicia. Todo eso es el espíritu del mundo, el espíritu satánico. Como resultado, amar misericordia se ha relegado. Entonces, cuando el Señor Jesús vemos en el relato que leímos, paz, el amor que debe prevalecer, que es parte de sus mandamientos. La respuesta al amor, aquellos que somos cristianos, es obedecer sus mandamientos, amar a Dios con todo nuestro corazón, pero asimismo también amar al prójimo. Entonces, nosotros hoy en día, si queremos nosotros estar a la luz de la palabra de Dios como cristianos, obviamente el ministerio tiene que ser reflejado en obras de sacrificio por aquellos que de una u otra manera necesitan de nosotros. Y tristemente yo les voy a decir a ustedes eso, la religión no ha sido una respuesta. Nuestra iglesia, nuestros ministerios no han sido una respuesta. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos crear más ministerios compasivos que ministerios de la palabra. Entonces, aquí vemos nosotros que hacer justicia y amar misericordia es humillarnos delante de Dios, venir delante de Dios. Ahí en Miqueas 6:8 lo describe. Creo que ese es el punto principal. Leamos por favor Miqueas 6:8. Aquí hay un punto que tenemos que notar nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante o ante Dios. Eso es lo que desea Dios de nosotros. Y creo que con eso podemos resumir lo que es amar misericordia. Pastor. También quiero señalar, tomando ese versículo, lo ponemos otra vez, Miqueas capítulo 6:8, cuando dice allí 3 cosas que pide el Señor, ¿no? Que hagamos justicia, hacer el bien. Junto con ello quiero citar de memoria solamente el texto aquel de Jeremías 5:1, cuando Dios le pide a la gente que busquen por todas las ciudades a ver si encuentran a alguien que haga justicia, que busque la verdad. Ahí tenemos. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Y esta es la característica de hombre que a Dios le agrada. Si hay alguno que haga justicia, que ame la justicia, que obre justicia, que busque verdad, y yo perdonaré la ciudad. Dios le da tanta importancia a que el hombre haga justicia, pero junto con ello, en Miqueas 6:8 dice que ame la misericordia. Esto es que ame el bien, hacer el bien en las variadas facetas que vamos a mirar ahora. No solamente hay el bien en dar una limosna o alguna obra de caridad, hay otros aspectos como la pacificación, personas que promueven la paz, no la belicosidad entre sus prójimos, otras actividades que tienen que ver con favorecer la misericordia y especialmente que al humillarnos ante Dios reconozcamos su soberanía, que Él es el que da las instrucciones y da el poder también para llevarlo a cabo. El tema de esta semana es cómo se instrumenta el amar la misericordia, de qué forma práctica esto a la vista de Dios es agradable, de modo que tengamos presente, Dios tiene modos de enseñarnos, de guiarnos, junto con el ejemplo de Jesús, los mandamientos del Antiguo Testamento, para que el hombre sea completo en lo que Dios quiere. Amen la misericordia. Amén. Amén. Tenemos aquí un verso, un texto bíblico que a mí me encanta mucho porque el Señor nos dice que no debemos de preocuparnos. Y eso está en Mateo 6, capítulo 25 al 33.
Y es muy bonito porque ahí nos muestra que nosotros no debemos de afanarnos, dice aquí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dejémoslo ahí tantito. Y fíjese que ahí hay una pregunta, Pastor Contreras, que dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces Jesús nos dice, Pastor, no debemos de preocuparnos por las cosas físicas. Entonces, ¿de qué sería nuestra prioridad para podernos preocupar? Bien, ahí el versículo dice claramente, establece los valores y prioridades. Para Jesús, notemos, hay cosas que son prioritarias y otras que son secundarias. Y ese enfoque es el que deberíamos adoptar. Cuando dice que la vida es más importante, lo tenemos allí, dice, no es la vida más que el alimento, un plato de sopa, para ilustrarlo nada más, o el cuerpo más que el vestido, porque el cuerpo ya carga en sí un vestido que es la piel. La piel es el órgano más grande y más largo de nuestro cuerpo. Es especialmente un vestido que nos cubre la piel. Y sin embargo estamos más preocupados por el trapo que por el cuerpo y la piel que hemos recibido. Pero ¿qué ocurre? También en este contexto hay una cita en el día de hoy acerca de gente que tiene poder y están preocupados por mantener ese estilo de vida, de la comida, la bebida, y habiendo servidores a su cargo. Voy a leer el comentario que trae la cita del día de hoy sobre la esclavitud. Esto pasó mayormente en tiempos de la revolución de la guerra fratricida aquí en Estados Unidos. Comparto el pensamiento. Está en el día domingo de la lección que estamos estudiando. Al tratar con la esclavitud en los Estados Unidos, Elena White escribió en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, lo siguiente. Cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios, hemos de obedecer a estas últimas, la ley de Dios, cualesquiera que sean las consecuencias. No hemos de obedecer la ley de nuestro país que exige la entrega de un esclavo a su amo, y debemos soportar las consecuencias de su violación, de una ley secular mundana. El esclavo no es propiedad de hombre alguno. Dios es su legítimo dueño y el hombre no tiene derecho a apoderarse de la obra de Dios y llamarla suya. Tenemos ahí el pensamiento subrayado. Está hablando en el contexto de lo que pasó en este país, leyes humanas, leyes divinas en conflicto. La ley humana favorecía la esclavitud en aquel tiempo, la ley de Dios no, porque el amar misericordia, y ese es el concepto, es el contexto que estamos mirando. Si el amar misericordia hace que yo ame a mi prójimo y tenga que desafiar las leyes del país, aún incluso en los tiempos modernos, es más evidente la ley nacional en este país americano, como en muchos otros, lamentablemente se va regando como una infección, leyes que tienen que ver con la homosexualidad, el favorecer la identidad de género, por dar un ejemplo. Y en este caso, yo que amo a mi prójimo, ¿cómo no voy a protestar, no me voy a indignar si se está cometiendo una injusticia con alguien, está pasando, que queriendo recibir información y ayuda por orientación sexual, aparece alguien, un cristiano que quiere ayudar y es impedido, es prohibido? Lo aclaro. La ley de misericordia, el amor que Dios pone para que amemos misericordia, hace que yo me simpatice, solidarice con alguien que confundido en su identidad sexual busca ayuda y a mí me lo están prohibiendo, porque hay una ley secular que lo impide, que favorece la identidad de género. Y yo, que estoy desde este lado, mirando a alguien que está pidiendo ayuda, no se la puedo dar. Si el mandamiento de Dios me dice, tú ama la misericordia, ama a tu prójimo, ayúdale, pero no me permite la ley, ¿qué hago? Notamos, amigos, de ahí el sentido de esta cita. En un conflicto acá, siempre la ley de Dios tiene que estar por encima. Amar la misericordia, amar al prójimo, aunque las leyes humanas vayan en contra del prójimo, en contra de la ley de Dios, que es típico, conducta humana, oponerse a la voluntad de Dios. Amar misericordia es hacer lo que Dios pide para con mi prójimo. Ayúdale, dale una mano, aunque tenga grave conflicto y las leyes del país lo impidan o lo sofoquen, tú dale la mano igual, porque esa es la ley de Dios.
Amén. Pastor, Sí, yo quisiera, estamos hablando acerca de las prioridades, ¿no? Las prioridades, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué prioridad es la que debe prevalecer? Y obviamente, pues las prioridades del reino de Dios como cristianos es número uno. Cuando hablamos de prioridades, estamos hablando aquí de un ministerio de bondad, estamos hablando de un ministerio también de consideración hacia quienes, a favor de aquellos que nos rodean. Y obviamente vemos nosotros que por la misma injusticia, por violar los principios divinos, pues hay tanta pobreza, ya lo dijimos claramente. Entonces, mis hermanos, podemos ver nosotros que cuando hablamos de prioridades, tenemos que, nosotros como cristianos, tenemos que vivir una vida en forma real y práctica. ¿Cuál es nuestra realidad? Hay pobres, hay necesidades que hay que atender. ¿Y cuándo es práctico? ¿Cómo es vivir el cristianismo práctico, el cristianismo, el evangelio social? ¿Cómo lo vamos a vivir? Mis hermanos, viviendo de una manera, como lo dijimos, sencilla. Cuando nosotros hablamos de vivir de una manera sencilla, ¿qué es vivir de una manera sencilla? Tal como el Señor lo ha propuesto. Bien lo dijo el pastor. Están los ejemplos, ¿verdad? De que Dios atiende a los pajarillos, Dios atiende muchas necesidades. También Dios nos va a atender a nosotros cuando vivimos de una manera sencilla y práctica, haciendo aquello que Dios nos ha encargado, que es el ministerio de la bondad, el ministerio de la piedad, ese ministerio de tener consideración por el hermano. Entonces, ¿se podrá lograr en estos tiempos? Yo les voy a decir a ustedes, justamente esa es la iglesia por la cual el Señor viene. No viene por otra iglesia más que por esta iglesia. Y yo le voy a decir a usted, y esa es la invitación, a unirnos en estos movimientos en el cual prevalezcan la justicia, la misericordia, el amor y la piedad. Ya bien se ha dicho, estamos cansados de sermones, estamos cansados de tanta palabrería. De hecho, hemos hecho de nosotros, el ministerio de la palabra lo hemos hecho ya como un ídolo. Entonces, mis hermanos, tenemos que actuar más, vivir lo que nosotros estamos hablando o predicando, hay que vivirlo más. El ministerio tiene que ser un ministerio de acción. Y lo dice bien claramente acá. Quiero llevarlos a una cita bíblica acerca de bueno, leímos San Mateo 6:25, no sé si ya lo hemos leído, pero leamos San Mateo 6:25, por favor. San Mateo 6:25 dice: por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí hay una declaración que aquellos que hemos sido seguidores de nuestro Señor Jesucristo, esta debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad está en el punto, yo quiero llevarlos al 33, al verso 33, ahí hay una definición más completa. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, ¿qué es lo que ha faltado para ser prioridad, para que nuestra prioridad sea el reino de Dios? ¿Qué es lo que nos ha faltado? Educación. Es el punto, lo vamos a ver. Educar es redimir, dice la inspiración. Entonces, cuando hablamos de educación, ¿qué es lo que estamos hablando, mis hermanos? Educar es entrar en el ministerio de acción. Por falta de educación es que el mundo vive hoy tal como vive. Y el primer punto, el primer fundamento de la educación es la justicia. Ese es el primer punto. Nosotros hemos violado los principios divinos. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de mandamientos, principios que el reino de Dios tiene y que lo hemos violado. Al igual que los gobiernos terrenales tienen sus leyes, sus normas, y que si uno los viola, so pena de ir a la cárcel o pagar grandes multas. También así es el reino de Dios. ¿Cuál es la gran multa o las consecuencias de desobediencia que hemos tenido? Vemos el mundo cómo está. Por eso nuestra prioridad debe de ser ¿qué? El reino de Dios. Buscar el reino de Dios y buscar, entre otras cosas, medios y métodos modernos. ¿Cuáles son medios y métodos modernos? Quiere decir que hay necesidades que tenemos que nosotros atender. Ese sería el ministerio que Dios nos ha encargado, atender a los necesitados. Porque si haciendo eso es como nosotros nos elevamos realmente y entramos en la dimensión espiritual que el Señor desea que tengamos. Esta pregunta es para cualquiera de ustedes dos porque es una pregunta que me la hicieron durante la semana. Esta persona me hizo esta pregunta: ¿qué pasa con nosotros los cristianos
que hemos sido agredidos y hemos sido ofendidos. ¿Qué pasa cuando esas ofensas van más allá del límite y nosotros no podemos soportarlas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, dice esta persona, cuando nos agreden de una manera que no podemos defendernos y a la vez nosotros, por ser cristianos, entre comillas, no podemos agredirlo de la manera que hemos sido agredidos? ¿Qué pasa entonces, pastor? Cualquiera de los Acordémonos de la experiencia del apóstol Pablo y la enseñanza de Jesús. En el caso del apóstol Pablo, él soportó, ignoramos por qué, la azotaina que le dieron en Hechos capítulo 16, siendo ciudadano romano. Cuando entra a Filipos, allí lo maltrataron y sufrió vejamen. Acordémonos del terremoto y el carcelero que quería suicidarse, y entonces Pablo interviene. Él podría haberse evitado ese castigo, como sucedió en su siguiente experiencia, ahí lo tenemos, donde él no fue azotado porque adujo que era ciudadano romano, nos acordamos. Entonces, valernos de nuestros derechos hasta donde podamos y sea lícito hacerlo. Esto puede ser en cierto sentido saludable aún para nuestra familia, porque ellos quizás no tengan la experiencia que podamos tener nosotros, de saberse que hay un Dios que los protege, que los ama, que desean que ellos y yo tengamos una experiencia religiosa apacible en medio de la sociedad tan corrompida. Pero a la vez tenemos que recordar el ejemplo de Jesús, cuando él fue desbordado y hacían lo que querían con él, y él decía para que se cumplan las profecías bíblicas. Acordémonos cuando le tapaban los ojos y le abofeteaban, le escupían y preguntaban: profetiza si eres Cristo, ¿quién te pegó? Y Jesús sabía quién era, pero él le estaba negado a revelar su poder, nada menos que en esa circunstancia. Y entonces Jesús nos pide que lo imitemos. Si te pegan una mejilla, dale la otra. No es fácil poder conciliar todos estos pensamientos en una sociedad que abusa demasiado. Acordémonos que hay muchas familias donde hay abusos allí en su interior. Aún jovencitos o niños son abusados por mayores, y hemos de permitirlo cuando tenemos leyes civiles muy exigentes, muy estrictas, que castigan con tolerancia cero a la gente que abusa de pequeños especialmente, ¿no? Entonces, creo que Dios quiere que practiquemos nuestra fe en un clima no de estrés, de dolor, de sufrimiento. Al contrario, Dios quiere, como ocurre con una planta, cuando va a crecer, que tenga todos los medios necesarios para que pueda crecer, como es el sol, el aire, la lluvia, el agua, etc. Y la planta crece. Así también nuestra experiencia religiosa. Si por el contrario recibimos el bombardeo de acusaciones, de maltrato, de agresividades, etc., difícilmente podríamos crecer saludables. Podemos crecer, sí, pero con graves consecuencias, y especialmente para el resto de la familia que observa o sufre también. Es nuestro deber como cabeza del hogar, como cristianos practicantes, obrar para que la experiencia crezca saludable, ayudar a nuestras familias para que crezcan saludables también, señalar el pecado como es una injusticia, pero a la vez consolarnos sabiendo que nuestro Jesús lo sufrió primero, nos anima a que sigamos su ejemplo. Hay un texto allí que podemos abrir en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Allí se nos dice cómo actuaba Jesús en caso de cuando le maldecían o cuando él padecía. ¿Cuál era su respuesta, su reacción? Ahí tenemos, cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el máximo ejemplo. Debiéramos aferrarnos a él, seguir su ejemplo, pedirle su gracia y obrar en consecuencia. Amén. Amén. Quiero agregar algo a la pregunta, y todo tiene que ver con el ministerio, ¿no? ¿Cuál es el servicio que le estamos prestando a Dios? ¿Qué tipo de servicio le estamos prestando? Obviamente es un servicio abnegado, de sacrificio. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es otra cosa más que un servicio abnegado de sacrificio, o un servicio en el cual no es mi voluntad, no va a prevalecer lo mío, sino va a prevalecer lo de Dios. Y dice acá, todos los que son leales a Dios, ahí está el servicio. ¿Ya? Lealtad a Dios y a la verdad, deben de mantenerse firmemente de parte de lo correcto, porque es correcto juntarse con los que no son consagrados
y aún ser leales a la verdad es sencillamente imposible. No puedes estar diciendo de que tú amas a Dios, guardas sus mandamientos y estás haciendo todo lo contrario porque te juntas con personas que de una u otra manera, como dice aquí, están mancillando. Es imposible, tenemos que hacer luz. No podemos unirnos con los que se complacen a sí mismos. Miren qué mensaje. O se ocupan de los planes mundanales sin perder nuestra relación con el consejero celestial. Es una muy buena aplicación. Podemos recuperarnos de la trampa del enemigo, dice, pero quedamos lastimados y heridos. Y se han empequeñecido nuestras vidas espirituales. ¿Por qué razón? Aquí el consejo, sobre todo, es ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es, como bien dijimos aquí, el servicio devocional que tú tienes a Dios? Si tu prioridad son las cosas eternas, mis hermanos, definitivamente el Señor nos insta a apartarnos de todo eso. ¿Por qué razón? Bueno, yo le voy a decir a usted, dice, los que hayan actuado por egoísmo y ambición humana, los que hayan luchado por ser los mayores, los que han manifestado importancia propia, los que se han sentido por encima de la confesión de equivocaciones y errores, no tendrán lugar en el reino de Dios. Miren qué importante es eso. Si los hombres han de ser honrados como miembros de la real familia de Dios, lo será por la forma en que soportaron las pruebas de Dios que se les impuso en esta vida. Entre otras cosas, vamos a tener tribulaciones, aflicciones, los vamos a tener. Eso es una manera de modelar ya mismo la manera en que nosotros vamos a recibir la recompensa en el cielo. Pastor Contreras, ¿qué beneficio trae las pruebas de acuerdo a Santiago 1? Ahí Santiago 1 nos dice de que el Señor Jesucristo a los 12, dice, siervo de Dios, dice, Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud, hermanos, sabiendo de que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que sean perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. ¿Cómo nosotros podemos salir avante en cada una de estas pruebas que a veces recibimos? Tenemos que acordarnos que la prueba revelada ya en la Biblia forma parte de nuestra instrucción, de nuestro crecimiento. Cuando vamos a una escuela para aprender el aprendizaje, se nos enseña lo básico cuando somos niños, adolescentes, ya jóvenes, y así salimos preparados para enfrentar la exigencia de la vida. Pero en la faz moral, y especialmente en lo que respecta al reino de Dios, como venimos mal de fábrica, como Jesús le dijo a Nicodemo, el que nace de la carne, carne es, el que nace del espíritu, espíritu es, la persona tiene que tornarse espíritu. ¿Y cómo se torna? ¿Cómo se transforma? Por medio de las pruebas. Las pruebas hacen que el hombre se vuelva sensible, que puede escuchar el silbido de Dios, el sonido de Dios. Cuando acontece la prueba, ahí tenemos el texto que nos hace recordar lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Cuando Dios nos habla, lo hace a través de las pruebas, porque tal vez sea el único lenguaje en el que podamos hablar o escuchar. Como alguien dijo, es el megáfono de Dios. No hay manera de escuchar a Dios sino por medio de una prueba grande, terrible. De otro modo tenemos necedad en nuestra mente. Pero venida la prueba y superada con la gracia de Dios, su poder, su amor, su ternura, su revelación, que hace que podamos soportar la prueba. Entonces, allí somos edificados, crecemos, o como dijera Pablo, de gloria en gloria, 2 Corintios capítulo 3. Así es como vamos creciendo. Pero es necesaria la prueba o disciplina, como lo dice el apóstol Pablo. Vamos a abrir el texto. Aparece esta expresión en el libro de Hebreos. Vamos a buscar el texto que lo tenemos en capítulo 12, desde el versículo 7, allí aparece claramente. Aquí usa la palabra disciplina, podemos transformarla en pruebas. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
o sea, hijos ajenos y no hijos propios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al soportar la disciplina o prueba, allí el hombre aquilata experiencia, sabiduría, se vuelve rica la persona moralmente, porque entiende situaciones de la vida, a diferencia de los más jóvenes, que pueden ser más saludables, más pujantes, más entusiastas, pero menos sabios, y la prueba es la que marca la diferencia. Felices los hombres que al recibir la prueba la asumen con sabiduría, con inteligencia, sabiendo que Dios lo permite, no porque Dios no nos ama, al contrario, para que superada la prueba adquiramos discernimiento, sabiduría, ver que Dios está detrás de ello para hacernos mejores personas, más fieles, más creyentes, más obedientes. Pastor Álvarez, existen varias actitudes y actividades que pueden ayudarnos a dar respuestas positivas a los necesitados, y son 4 de ellas. ¿Cuáles ustedes pueden mencionar? 4, bueno, si usted me ayuda. Compasión. Por ejemplo, un ministerio compasivo, sería uno. El día lunes. Estamos justamente hablando acá de que nosotros, Dios nos llama a ser coadjutores con Él, y uno de ellos es tener compasión. Eso es un ministerio. Ahora, hay algo que me llama la atención acerca de nuestros, podría decirse, deberes dentro del reino de Dios. Y habla también, justamente cuando hablamos de un ministerio compasivo, es empatizar por aquellos que de una u otra manera sufren, están con dolores y tienen situaciones, ¿no? Más que todo, por eso la idea en todo esto es, y hay una pregunta, ¿no? Fatiga por la compasión. Me llama la atención esto, ¿no? ¿Qué es fatiga? ¿Qué es estar fatigado? Estar fatigado es cuando uno, por ejemplo, en una carrera, uno se fatiga, ¿no? Y a veces el corazón ya no tiene aire, ¿no? Pero más sin embargo, ¿cuál sería tener un corazón así fatigado por la compasión? ¿Cómo sería eso, no? Y eso fue lo que yo me pregunté, ¿no? Entonces, es sacar energía prácticamente, no solo emocional del cuerpo, sino también está la energía material. 2 cosas que me llamaron la atención en cuanto a este asunto, que es tener fatiga por la compasión. No solo simplemente es decir, aquí estoy yo. Quizás cuando uno está demasiado cansado y te piden un favor, quizás tú ya no aguantas, ya has llegado a un exceso de trabajo, de agotamiento, pero ahí es donde se muestra realmente la fatiga por la compasión. Otra manera en que yo analizaba y meditaba en este asunto, cuando no tenemos, y de pronto viene una necesidad de un hermano, de un vecino o de alguien en particular, cuando no tenemos, ahí es donde uno saca donde no tiene. Porque de una u otra manera, quizás mi abuelo decía, hay un guardadito por ahí, ¿no? De ese guardadito que me iba a servir para X o Y cosa, de ahí hay que echar mano, y ahí es donde yo miro que realmente se muestra el verdadero sentido por la compasión. También hablamos acerca de la educación, ya me había adelantado con respecto a la educación. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hoy en día, mis hermanos? El Ministerio de Educación. ¿Qué consiste la educación? ¿Por qué nosotros vamos realmente el mundo hoy en día perece? ¿Por qué? Por falta de entendimiento. Nuestro trabajo en nuestros ministerios es llevar educación. Nuestros programas son programas educativos que edifiquen la vida espiritual de las personas y que tengan un entendimiento del reino de Dios. Y otro punto importante que vemos en todo esto es la oración. ¿Pero qué tipo de oración? ¿Ya? Ahí está el punto. Pidiendo. Es por pedir. El mismo Señor dijo, ustedes no reciben porque no saben pedir. ¿Qué es el modelo de la oración? Orar es pedir el consejo de Dios. Ese es orar, pedir el consejo de Dios. Señor, yo sé que estoy pasando situaciones difíciles, mi vida está tribulada, angustiada, afligida. Señor,
acudo a ti. Muéstrame realmente, dame sabiduría, entendimiento, para yo entender lo que tú estás queriéndome decir a través de esta tribulación o de esta aflicción que tengo. Entonces, ¿por qué razón, mis hermanos? Y ahí nosotros entramos en el otro punto, las expectativas. ¿Qué es las expectativas? ¿Qué expectativas? ¿Cómo Dios nos mira a nosotros? Yo le voy a decir a usted, en el ministerio que Dios nos encomienda, tenemos que ver a todo el mundo como el campo de Dios, a todo el mundo como que si fueran parte de la familia de Dios. Así lo tenemos que ver nosotros. Pero ¿qué sucede hoy en día con las expectativas que tenemos? ¿Será que las expectativas son para cierto grupo de personas? ¿Será que las expectativas prácticamente solo es para los míos? Mis hermanos, las expectativas es para aquel que está a mi lado, para aquel que anda en necesidad. Entonces, aquí hay un comentario con respecto a este ministerio hablando de fatiga por la compasión. Y quiero llevarlos a Gálatas 6:2. Ahí se cumple prácticamente su pregunta, hermana Castro, por favor. En Gálatas 6:2. Ahí habla acerca de la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. En eso se resume prácticamente tener un ministerio que envuelvan los 4 elementos: compasión, educación, oración y expectativas. Gracias, pastor. Pastor Contreras, ¿cómo debemos nosotros mostrar nuestra generosidad? Siempre tenemos que mirar el ejemplo de Jesús, en la forma en cómo Él se movía, cuando Él invertía su tiempo. Es cierto que Él tenía poder divino para dar generosamente, pero junto con ello, la actitud que acompañaba a esos dones que Él impartía. Acordémonos cuando Él repartió los panes y los peces, los multiplicó. La actitud que Él tenía de generosidad y de compasión. Cuando Él dice a sus amigos que ya tenía compasión porque hacían 3 días que le acompañaban. Y luego pregunta, ¿qué hacemos para darles de comer a esta gente? Y los discípulos trataban de solucionar el problema. Una actitud de generosidad, esto es de una entrega, de sentir compasión por los demás en la situación en que están ellos sufriendo y ver de qué manera podríamos nosotros, sea nosotros, o delegar en otros que puedan ayudar. Déjeme ilustrarlo. Hace unos pocos días atrás vino un joven trayendo a una persona alcohólica. En este estudio de grabación no tenemos la infraestructura para o un servicio de atención a gente en esa condición, o aún en otras. Es apenas un estudio de grabación. Pero yo me sentí conmovido al ver al joven, un joven muy dispuesto, traía a la persona sumamente alcoholizada. Y entonces él nos preguntaba qué podríamos hacer nosotros. Y lo único que era conversar, animar, ver las maneras, por medio de direcciones que el joven, él con su teléfono buscando, complacidos nos despedimos. No podíamos ayudar, pero una actitud, y la de él a mí me inspiró. Y él también se sintió complacido con nosotros, pero ¿qué podemos hacer con gente que está en necesidad, como ocurrió con este señor alcoholizado? Mucha gente necesita de los otros, de sus prójimos, que sean favorecidos. Acordémonos que en eso consistía la parábola de Jesús del buen samaritano. Cuando el samaritano preguntó quién es mi prójimo, el prójimo para él, Jesús invirtió la pregunta cuando él dio la respuesta y dijo, ¿quién es el prójimo del que estaba enfermo, del que cayó malherido, maltratado? Tú me haces la pregunta, ¿quién es el prójimo para ti? Esa era la pregunta inicial del fariseo. Jesús lo invierte. ¿Quién es el prójimo del malherido ahora? ¿Cuál de los 3 te parece que fue el prójimo? Y así tiene que ser. El prójimo es aquella persona que está cerca de nosotros, a la cual tenemos que servir. Algunos lo harán en forma material, práctica, tienen los medios para hacerlo. Otros lo harán de una manera delegando, que otros lo puedan hacer, orientando, indicando. Pero esa actitud de generosidad, de amor al prójimo, Dios está muy al pendiente, está observando. Porque si el corazón se cierra y dudamos de dar algún bien por desconfianza, por temores, por creer que podemos ser perjudicados. Notemos, estamos muy lejos de ver que Dios nos está probando, que está observando. Fracasamos rotundamente en la prueba, creyendo que aún dándole dinerito, allí ya se soluciona el problema. Es más, a veces lo hacemos para que se solucione el problema. Y Dios no quedó conforme, Él está observando. Por lo tanto, amigos, es muy importante, al estudiar estos temas,
ver que como que se nos está filmando. Y en un set de grabación, allí se filma todo y deben actuar con mucho cuidado todos los protagonistas, porque la cámara los va a descubrir a todos. Cuánto más en la filmación de Dios, cuando envía a sus ángeles que estén notando allí las acciones que cometemos cada cual. Y frente al necesitado, que es el tema general de este trimestre, el título era servir a los necesitados. ¿Qué hacemos con nuestros gestos, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con los dones o bienes que tengamos? ¿Qué hacemos con aquel que está en necesidad? Lo fundamental es tener un sentimiento de generosidad. El texto también en el Nuevo Testamento habla que se conmueve las entrañas. Jesús utiliza con frecuencia esa expresión. Movido a misericordia es la expresión más común en español. Pero acá es que se le mueven adentro todas las fibras del alma al ver a la persona en necesidad. Así le ocurre a Dios, ¿cuánto más tiene que ocurrirnos a nosotros que somos imagen de Dios? Amén. Yo quisiera aportar algo no. al respecto acerca de la generosidad. Y la generosidad tiene que ver con nuestra fe y tiene que ver con un mandamiento. La codicia, por ejemplo. Se ha hablado mucho de la codicia, por eso Dios creó el sistema de benevolencia, precisamente, para contrarrestar ese mal del hombre que es la codicia. Pero yo quiero llevarlos a nuestra fe. Sabemos qué es la fe, y muchos lo repiten, pero ¿qué es la fe genuina? La fe auténtica, esa fe que nos hace obrar, y dice acá, si es auténtica nuestra fe, hará que muramos al yo, y que vivamos más para los demás. Esa es la fe en acción, ¿verdad? Es morir a nosotros, morir a nuestras prioridades y poner las prioridades ¿de quién? De los demás. ¿Será eso posible, pastor? Imagínense, ¿no? Si luchamos por lo de nosotros, o sea, y nos cuesta, ¿verdad? Para poder proveer para los de nosotros, pero menos, si no podemos con lo de nosotros, ¿cómo vamos a poder con los demás? Y dice acá, nuestra fe nos ayuda a imaginar al mundo y a su gente como Dios lo ve, tanto en su bondad como en su pecaminosidad, y nos impulsa a tratar de ayudar a los necesitados en la medida de lo posible. Como cualidad, es una cualidad. La generosidad es realmente apreciada por los recaudadores de fondos y las organizaciones benéficas, ¿verdad que sí? Son bien apreciadas, pero escuche esto. Esa generosidad es cuantificable y directamente práctica. Estamos de acuerdo con esto. Pero las donaciones cuantiosas no necesariamente indican una vida generosa. Lo pueden hacer los grandes, dan, eso no es una vida generosa. Ellos pueden hacerlo. Pero una vida generosa es más grande y más valiosa que cualquier donación. Necesitamos apreciar mejor y cultivar más un espíritu generoso en todo lo que hacemos. ¿Qué es tener un espíritu generoso en todo lo que hacemos? Bueno, aquí dice, y aquí quiero llevarles. El sistema de benevolencia fue dispuesto para prevenir el grave mal de la codicia. Cristo vio que en la práctica de los negocios, el amor a la riqueza sería la mayor causa de la extirpación de la verdadera piedad del corazón. Vio que el amor al dinero congelaría en forma profunda y dura las almas de los hombres, deteniendo la corriente de impulsos generosos y cerrando sus sentidos a las necesidades del sufriente y del afligido. Miren, qué importante es esto. El amor al dinero congelaría, dice. Y ese es el problema que tenemos, el amor al dinero. Entonces, un generoso es una persona que está desprendida, que no tiene amor por las cosas materiales. Al contrario, él reconoce que es un mayordomo y simplemente está a las expectativas que Dios le diga dónde debe de emplear esos recursos. Los pacificadores, Pastor Contreras, aquí nos habla de que bienaventurados los pacificadores. ¿Cuáles son las características que debe de tener un pacificador? Vamos a abrir el texto de la bienaventuranza en Mateo capítulo 5. Allí son mencionados. 5:9. Que dice, el 9 y 10 es interesante porque pareciera una contradicción o una oposición. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, promueven la paz. Pero aquí, que esa gente que promueve la paz, versículo 10, padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurada esa gente también. Ahí lo tenemos, ¿verdad?
Entonces, un pacificador que promueve la paz es aquella persona que pone paz en medio de un conflicto, que en lugar donde hay un incendio no tira aceite. Acordémonos de lo que se afirma de Nerón, que cuando él quemó Roma y la gente suplicaba que se apagara el fuego, venían los carros, los bomberos, y se incendiaba más. Y la gente dedujo que en lugar de agua le echaba gasolina o aceite para que se incendie más. Esto es la acusación que hubo contra Nerón en la quema de Roma. Así también el pacificador no puede, cuando hay conflictos, intervenir produciendo más conflictos. Él pacifica. Somos llamados a apagar incendios, no importa la naturaleza del incendio o quién tenga razón. Si hay personas que están en verdadero conflicto y aparece el pacificador, es aquel que lleva paz, lleva palabras de amor. Miremos cómo lo va a expresar. Voy a invitar a que miremos el texto que aparece en Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicaban? Y lo mismo también en Isaías 52, 7. Ahí lo tenemos. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, esto es palabra que aparece en Isaías 52, 7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios llama preciosa a esa gente que sale a traer paz. Felices los que pacifican. Pero amigos, tenemos que tener paz en el corazón para poder llevar paz. Una persona que está con su corazón sumamente alterado, agitado, sea que haya sufrido violencia y espera tomar venganza, o ha sufrido atropello, la naturaleza que fuera, pero no hay paz en su corazón. ¿Cómo puede llevar paz? La primera paz que debiéramos buscar es la personal, la privada, estar en paz con Dios por causa de nuestros pecados, por nuestras situaciones privadas, personales. Y entonces sí, el Señor nos va a llevar un ministerio. Y esta fue la experiencia que tuvo Isaías en el capítulo 6, versículo 5 en adelante, cuando, viéndose sumamente pecador, allí él clama, hay hombre de mí inmundo, porque he visto a Dios siendo inmundo de labios. Ahí lo tenemos. El versículo 6, el ángel que aparece para quitarle su pecado, le pone un carbón encendido en la boca. Y luego entonces en el versículo 7, que Dios da la orden, cuando él dice, versículo 8, ¿quién irá por nosotros? Ahí lo tenemos. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? E irá por nosotros. Y entonces rápidamente responde Isaías con su corazón limpio. Heme aquí, envíame a mí. Así ocurre con un pacificador. Cuando Dios le limpia su corazón, le da paz, tiene la paz de Cristo. El Señor dice, ¿quién va a ir ahora a predicar? ¿Quién va a ir por mí? Aquí voy yo. Lleva un mensaje que lo tiene consigo. Hoy estamos necesitando gente pacificadora, que llegue a los hogares llevando un mensaje de amor, de paz, porque lo está viviendo. Ya hemos leído el texto de Romanos 10:15. Bienaventurados aquellos cuyos pies son los que anuncian la paz. Esto dice el Señor. Debiéramos ser personas que queremos que haya paz, alegría en los hogares, porque vivimos en paz cada uno de nosotros también. Amén, Pastor. amén. Sí, yo quisiera agregar algo, pastor, con respecto al hombre, ¿no? El hombre tiene un problema serio en su corazón. El hombre anda en rebeldía. El hombre anda prácticamente hoy en día con un pleito interno. Eso es lo que tiene el hombre hoy en día, no tiene paz en sus corazones. Pero hay algo que Dios nos ha mandado a nosotros. La raíz de todo esto, ¿por qué el hombre no tiene paz? Porque el hombre anda en conflicto interno. Es muy obvio, ¿no? Que el hombre tiene un problema, y el problema es pecado. Ese es el punto principal en todo esto. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no sea subyugado, no podemos encontrar descanso. Y esa es la clave en todo esto. Hablando de este asunto, vemos nosotros que Dios nos ha mandado, pastor, los que estamos aquí en puesto de liderazgo, que Dios nos ha permitido, es por gracia de Dios y misericordia de Dios que estamos en estos puestos. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? El trabajo de nosotros es el mismo trabajo de nuestro Señor Jesucristo, a reconciliar al hombre con Dios, porque el hombre anda en pleito con Dios. Por eso es que no tiene paz, por eso es que el hombre, vemos lo que hoy tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Jesús? Como bien dice, es que seamos ministros de reconciliación. Y quiero leer esto. El corazón que está en armonía con Dios. Mire qué lindo cuando realmente Él ha venido a Cristo.
ha hecho del Señor que se entronice en su corazón, este corazón está en armonía con Dios, es participante de la paz del cielo y difundirá por doquier su bendita influencia. El espíritu de paz actuará como rocío sobre los corazones cansados y turbados con las contiendas mundanales. Mire, qué lindo, ¿no? Entonces, como reconciliadores que somos nosotros, reconciliando al hombre con Dios, primeramente nosotros tenemos que manifestar este espíritu, pastor. Bien como dice, ¿no? Sin santidad y sin paz, nadie verá a Dios. Es una condición del ministro realmente, y hoy en día es todo lo contrario. Provocaciones entre religiones, más de 30,000 religiones provocándonos los unos con los otros. ¿Qué clase de ministerio nosotros estamos, pastor, construyendo? Sobre todo cuando pensamos en ministros actualmente que son de conocimiento público, cuando miramos en las imágenes del YouTube o cualquier video, ministros que andan promoviendo la extracción de dinero para llevarse dinero a sus arcas o levantar fastuosas construcciones con sus iglesias, o cuando con estos movimientos globalistas y ecuménicos, recientemente pues el Papa proponiendo allí que mucha gente se suscriban a los acuerdos de una paz mundial para el 14 de marzo del año que viene, en honor de su encíclica Laudato Si. Y una de las características es el no proselitismo, es decir, cada cual quédese en su religión y solamente que vivamos en paz. Amigos, cometemos un grave error. No podemos tener paz unos con otros si no conocemos a Cristo. Al decirle a alguien, quédate donde tú estás, allí no te muevas y trate de buscar tu paz o te vamos a ayudar a tener tu paz. Si no tiene la paz del Señor, si no vive con Cristo, si Jesús no ha purgado sus pecados, ¿qué paz puede ofrecerle el hombre? ¿Qué paz puede darle la sociedad, la autoridad, la política, el presidente o en este caso este referente religioso mundial? No puede haber paz en un concierto de individuos prohibiendo proselitismo, es decir, no prediquen la palabra, o sea, no hagan adeptos. Jesús dijo lo contrario, vayan y prediquen, enséñenles y hagan discípulos. Jesús quiere discípulos, no que la gente quede pacífica en sus hogares, alejadas de Dios, ignorantes de Dios, con la promesa política o religiosa de que va a haber paz. Ya está la profecía bien clara en Primera de Tesalonicenses capítulo 5:1. Hay una advertencia muy grave cuando hay alguien que promueve una paz alejado de Dios, en que estemos cada uno en los respectivos lugares. Ahí lo tenemos el texto acá. Primera de Tesalonicenses 5:1. Acerca de los tiempos y ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Y el 3, que cuando digan paz y seguridad, hay paz allí, así que no hagan proselitismo, vamos a hacer buen ecumenismo, firmemos todos los acuerdos, que no haya más belicosidad. No, si Cristo no está gobernando el corazón, estamos todavía revueltos adentro, como el lodo, dice un texto de Isaías, en el corazón, esperando la belicosidad. Y entonces prometen paz y seguridad y el texto dice no, de repente viene la destrucción porque Dios no los va a dejar adormecerse en esa falsa seguridad. Amigos, la única seguridad es la que Jesús dijo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, agitados, el calificativo que queramos. Y hallaréis paz. Ahí tenemos esto, se promueve esto para el 14 de marzo del año que viene. Es tener a Cristo en el corazón, que gobierne. Cuando gobierne el Señor, entonces podemos decir, yo tengo paz con Dios, aunque tenga divisiones con mi prójimo, porque en este reino satánico, del cual Satanás es el usurpador, él quiere tener el dominio, pero Jesús ordena que la paz la tengan con él. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, y entonces van a encontrar descanso en sus almas. Amén, amén. Yo tengo aquí algo interesante que dice, los pacificadores son hijos de Dios porque ellos mismos están en paz con Dios. Amén. Y están dedicados a la tarea de inducir a su prójimo a que estén en paz con Él, o sea, con Dios. Así que, mis queridos amigos, hemos aprendido de que el amor de Dios, el mostrar amor a Dios es mostrar también amor al prójimo y ser generoso con todo aspecto. Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso fin de semana y nos veremos a la próxima. Amén, que el Señor le bendiga. Amén. Natura TV y los Centros de Vida Saludable Bioplenitud presenta el Plan Divino de la Salud,
para que podamos disfrutar de la mejor salud física posible a través de las brigadas de salud, donde profesionales en medicina alternativa impartirán charlas sobre medicina preventiva, programas de vida saludable, asesoramiento en nutrición, comida vegetariana y principalmente evaluación gratis de su salud. Experimentaremos juntos la plenitud de las riquezas del amor, la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de las leyes de la salud. Venga y forma parte de una gran comunidad saludable. No faltes.